Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A ustedes ha sido enviada la palabra de salvación. Estas palabras que San Pablo pronunció hace siglos en la sinagoga de Antioquía, hoy se nos repiten a nosotros. A nosotros se nos proclama día tras día la palabra de salvación. A nosotros, el buen Dios, nos derrama su gracia a manos llenas. En medio de nosotros está Jesucristo resucitado con todo su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestra súplica y a quienes redimiste con la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado a Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo.
condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte. Pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido de él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son tus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdadera vida. Yo soy. Entonces, hoy el Señor se nos está presentando. Son tres palabras claves. El derech, decían ellos, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? En la Biblia, que significa el camino, el camino. Los cristianos al inicio, y hasta ahora a los neocatecúmenos justamente, porque ellos procuran vivir esa espiritualidad de la vida de la primera comunidad cristiana. Ellos también dicen el camino, le dicen, ¿verdad?, al grupo. Y bueno, es interesante, ¿verdad?, el camino. Pero el Señor es el camino verdaderamente entonces. Nosotros estamos
siguiendo. ¿A quién? A Cristo. Vamos detrás del Señor. Nos ponemos en este camino, porque yo soy el camino. Segundo, la verdad. Quiere decir que el Señor, cuando se presenta como camino, porque el camino vienen a ser las normas, los mandamientos, los valores, los preceptos, las actitudes nuestras. ¿Ya entendés? Yo que ahora de ya calcular. El camino son esos, ¿verdad? Lo que el Señor nos va mostrando, con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, con su entrega. Y ahí encontramos la verdad. O sea, este es el camino verdadero. Aquí nosotros encontramos la verdad de nuestra propia vida. La verdad quiere decir nuestra propia realización. La verdad significa que nosotros nos realizamos como personas. Esta es mi verdad. No es falsedad, no es mentira. La realización del hombre significa entonces la dignidad, vivir tu verdad. Porque esto es lo que Dios quiso de vos. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Queridos amigos, si caminamos en la verdad, si buscamos la verdad, si procuramos realizarnos como personas, si vamos detrás del Señor, porque esa es la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el que te va a hacer llegar a desarrollar tu propia vida y a sentirte en el camino de tu propia dignidad, a encontrar tu propia dignidad, a realizarte como persona. Apega con la verdad. Y después, queridos amigos, la vida. En la medida en que hacemos el camino que nos conduce a Dios, en la medida en que nosotros encontramos el camino de nuestra dignidad como hijos de Dios, ciertamente que esto nos dará ¿qué cosa, queridos hermanos? La vida. Tengo ahí un programa que se llama justamente Camino, Verdad y Vida en Radio Caritas, ¿verdad? Todos los jueves en Dulce, oiga, tú me en Dulce. Camino, Verdad y Vida. Justamente tomando en cuenta esto y pensando en estos tres elementos. Si el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros estamos, en primer lugar, mirando, buscando, conociendo, vamos indagando. Yandego ocurre Guasuya lleva. Ya te pecana, ella te peca. O yo jugué esa lombriz. Y una vez que encontró la lombriz, upepeo garuta lleva. Pero es calanderape. ¿Qué es el camino que me va a llevar hacia Dios? ¿Cuál es el camino que me va a llevar hacia la realización en mi propia vida? ¿Cuál es el camino, entonces, queridos amigos, que a nosotros nos ayudará a encontrarnos con nosotros mismos desde Dios? Porque eso nos llevará a vivir nuestra propia dignidad, decíamos, y eso quiere decir verdad. Esa es tu verdad, esa es tu realización. Eso sería entender quién sos vos ante el Señor. Justamente toda la palabra de Dios, toda la Biblia, los 73 libros, capítulos y versículos nos hablan de qué cosa, de quién es el hombre, cuál es mi verdad, quién soy yo. Responder a esta única pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y desde eso entonces, desde lo que tengamos como respuesta y que cada uno tiene que darlo y tiene que encontrarlo en la medida en que buscamos al Señor en nuestro camino por esta dignidad, tendremos vida. Por eso Él dice, yo soy la vida. La vida quiere decir entonces, queridos amigos, cuando llegamos, entre comillas, vamos a decirle así, a nuestro propio cielo. Nuestro propio cielo quiere decir nuestra propia felicidad. La felicidad a la que fuimos enmarcados, señalados por Dios. Ese regalo tan lindo, tan hermoso que el Señor puso y selló en nuestro corazón. Y entonces, aquí hay algunas cositas, ¿verdad?, que nos hacen entender mejor, porque cuando Jesús dice, ustedes ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Es una pregunta después que le va a hacer Tomás. Le dijo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le responde, entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la pregunta es lo esencial y fundamental. Landa yai cuairo la ñanderape, la ñande GPS, mooto para la yajañaina. Evidentemente que vamos a andar a la deriva. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida cristiana. Ya a la deriva.
porque en Dayarecoy ideales, proyectos. No tenemos entonces una hoja de ruta. Así es que, queridos hermanos, este día, yaguapuja ya calculas mañana, moto para la yaguataseña. Aupebe, ñañamindu urire, ya esaña, en dugoña de yara y de yo soy el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que sepa compartir la enseñanza del Evangelio y tener una vida serena en el Señor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y tomen actitudes cristianas ante las situaciones sociales, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros, para que cultivemos en nosotros los dones espirituales y recibamos por intermedio de Jesucristo la paz interior, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros, intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obeşara reipe hangai para pewe ore poliaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obeşara reipe hangai para pewe ore poliaku bereko. Jesucristo, tu pañal de yara obeşara reipe hangai para pewe ore mobu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Resucitó, alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo.